Hola, hola, ¿cómo están esos ánimos? ¿Motivados y preparados para empezar con esta clase? Muy bien. Tu amigo y maestro Luis Alvarado Cieza te da la bienvenida al aula del tercer y cuarto grado. ¿Ya estás participando para el sorteo? ¿Quieres participar? El sorteo se realizará el 26 de noviembre, todavía tienes tiempo. Así que ingresa a la descripción de este video. Ahí vas a encontrar un enlace. Así que ingresa a ese enlace para que sepas cuáles serán los requisitos y así puedas participar de este sorteo. Luego de esta interrupción, pues continuamos con la clase. Hoy trabajaremos en el área de personal social el tema. Conocemos los impactos de algunas prácticas de la agricultura en la biodiversidad. Para esta clase, recuerda que debes lograr la siguiente meta. Tu meta es proponer y realizar acciones orientadas a la conservación de la biodiversidad de tu comunidad o región desde la práctica de la agricultura. Para que tú logres la meta, ¿qué debes hacer en esta clase? Primero debes hacer lo siguiente. Vas a opinar sobre algunas acciones que ocurren en la comunidad de Rosemary sobre la destrucción del hábitat de algunos seres vivos. En esta clase también debes hacer lo siguiente. Vas a reflexionar a través de preguntas sobre cómo mejorar las tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad. ¿Estás listo o lista para empezar con la clase? Si es así, entonces empecemos. Observa la imagen. ¿Qué estás observando? Un bonito lugar, ¿verdad? ¿Te gustaría vivir así? Vamos a ver qué dialoga Rosemary con Pedro. Rosemary le dice a Pedro: Pedro, está bonito nuestro huerto. Las plantas atraen mariposas, abejas y pájaros que nos alegran con su canto. Sí, le dice Pedro a Rosemary, debemos agradecer al abuelo porque con su esfuerzo hizo este huerto muy bonito. Ahora observa la pantalla. ¿Qué está ocurriendo? Veamos qué nos quiere decir Rosemary. Mira, Pedro, aún se ve el humo de la quema del pasto que cortaron. Creo que no debieron quemar y provocar tanto humo, tanta contaminación. Algunas personas queman los pastizales y bosques para tener mayores espacios para cultivar. Otras creen que así rebrotará más pasto para sus animales. ¿A quién crees tú que perjudica cuando se queman los pastizales y los bosques? ¿Tienes alguna idea? Rosemary dice lo siguiente. ¿Y qué sucede con los animales y las plantas que viven allí? ¿Qué crees tú que sucederá? Pedro le dice, observé que algunos animales que vivían allí han desaparecido. Ojalá hayan escapado y encontrado un lugar seguro donde vivir. Pienso que ya no deben hacer esto en las chacras, porque perjudican a todos. ¿Te das cuenta que Rosemary no está de acuerdo que dañen los bosques y los pastizales y lo usen en el cultivo? Pero, ¿qué dirá su hermano? Rosemary, papá dijo que esta práctica ayuda a eliminar plagas y enriquece los cultivos. Mi maestra nos explicó que estas prácticas se deben evitar, pues dañan la biodiversidad. Ya sé, dice Rosemary. Averiguaré qué otras formas hay de enriquecer al suelo y hacerlo más fértil sin perjudicar la biodiversidad. ¿Crees tú que habrán otras formas donde se pueda enriquecer al suelo y así no perjudicar a las plantas y a los animales?
Vamos a ver qué información encontró Rosemary. Pero antes que nada, respondamos las preguntas. De acuerdo con el diálogo que tuvieron Rosemary y su hermano, ¿qué les preocupa a ellos? ¿Ya tienes la respuesta? A Rosemary y a su hermano les preocupa de cómo las personas perjudican la biodiversidad al destruir los pastizales y los bosques. ¿Esta práctica se da en tu comunidad? ¿Qué opinas de ella? ¿En tu comunidad se destruyen los pastizales, los bosques, para usarlo como cultivo? ¿Qué dices tú? Por ejemplo, en mi comunidad se destruyen los espacios de cultivo o los bosques para la construcción de viviendas. Pues opino que esto está mal, porque perjudica la vida de los animales y de las plantas. ¿Cómo crees que esta práctica afecta a la biodiversidad? Afecta de manera negativa, provocando la contaminación del planeta y la desaparición de las especies de animales y plantas. Vamos ahora a leer el siguiente texto. Algunas acciones que realizamos en la agricultura podrían dañar la biodiversidad e incluso el suelo. Observa en la pantalla. ¿Has visto de cómo en ciertos lugares se destruyen los bosques para usar aquel terreno en la agricultura? También hemos analizado de cómo en ciertos lugares se usan fertilizantes para curar las plantas de ciertas plagas, o cómo ciertos agricultores usan sustancias químicas para curar las plantas y así matar las plagas. Esas acciones perjudican al suelo y dañan la biodiversidad. Pero no todas las acciones humanas impactan negativamente en la naturaleza. Vamos a ver entonces qué acciones realizan las personas para no dañar el suelo ni perjudicar la naturaleza. ¿Quieres ver? Vamos a seguir leyendo. Ahora observa la pantalla. ¿Qué tipos de cultivos son? Son vegetales, ¿verdad? Según el texto nos dice, cuando se desarrollan acciones en beneficio de la biodiversidad. ¿A qué acciones se refiere? ¿Qué acciones debemos realizar para no dañar la biodiversidad? Dice la información, la agricultura se vuelve sostenible cuando realizamos acciones en beneficio de la biodiversidad, es decir, amigable con la flora, la fauna y los suelos. ¿Qué acciones serán? Vamos a ver a qué acciones se refiere. Una acción que se debe practicar en la agricultura para no dañar el suelo y no perjudicar la biodiversidad es practicar la rotación de cultivos. ¿A qué se refiere cuando hablamos de rotación de cultivos? La rotación de cultivos consiste en alternar el cultivo de diferentes plantas para reponer los nutrientes del suelo consumidos por el cultivo anterior. ¿A qué te refieres, profesor, cuando dices alternar el cultivo? Observa la pantalla. Estás viendo un espacio de terreno que ha sido dividido en 4 partes. Y en cada parte han sembrado productos distintos. Por ejemplo, en la primera parte han sembrado frutos, en otra parte han sembrado hojas, en otra parte han sembrado legumbres y en otra parte han sembrado raíces. ¿Qué pasa, profesor, cuando se cultivan los mismos productos siempre en el mismo espacio de terreno? Pues los nutrientes que hay en ese espacio de terreno se pierden y ese terreno se volvería infértil. Entonces, para evitar eso, ¿qué se hace? Se alternan el cultivo. Si sembramos frutos en este espacio de terreno en cierto año, entonces en el próximo año no hay que sembrar frutos en ese mismo terreno. Podemos sembrar legumbres. Y al siguiente año ya no podemos sembrar legumbres ahí. Podemos sembrar hojas. Y al siguiente año ya no podemos sembrar hojas. Podemos sembrar raíces ahí. Y ese ejemplo que te estoy mostrando lo vamos a ver en la siguiente ilustración. Observa. Ahí tienes, por ejemplo, en el primer año de siembra,
en el segundo año de siembra y en el tercer año de siembra. Si te das cuenta, es un espacio de terreno que ha sido dividido en 4 partes. Y en cada espacio se siembran productos distintos en el primer año. Cuando terminó la siembra en el primer año, para el segundo año ya no se debe sembrar el mismo producto que se sembró el año anterior. Por ejemplo, si en el año anterior se sembró en el espacio número 2, por ejemplo, hojas o brócolis, entonces en el espacio 2 ya no se debe sembrar ese mismo producto. ¿Para qué? Para que los nutrientes no se pierdan. Y así los nutrientes y el suelo se vea enriquecido. Y al tercer año, si en el espacio número 2 se sembraron, por ejemplo, brócoli, se sembraron legumbres, entonces para el tercer año ya no se debe sembrar en el espacio número 2 esos tipos de productos. Se debe sembrar otro producto, como lo estás viendo en la pantalla. Entonces, de esa manera estamos alternando el cultivo. Y de esa manera también se está reponiendo los nutrientes del suelo. Eso es una técnica que logra mejorar el control de plagas, de enfermedades y de malezas. ¿Te das cuenta entonces que esta técnica llamada rotación de cultivos se debe practicar en la agricultura? ¿Lo sabías? Es muy importante entonces que se practique para así cuidar los nutrientes del suelo y no dañar la biodiversidad. Esta forma de rotar los cultivos permite que los suelos no pierdan nutrientes y no se empobrezcan. Los principales beneficios son control de plagas, enfermedades y malezas. Hay plagas que se desarrollan en el suelo porque se alimentan de un tipo de planta. Lo mismo ocurre con las malezas que crecen siempre al lado de ciertos cultivos. Si se cultiva la misma planta en un mismo lugar una y otra vez, año tras año, estas plagas y malezas aumentarán en ese sitio. Sin embargo, si se cambia el cultivo, tanto las plagas como las malezas serán controladas sin necesidad del uso excesivo de pesticidas que maltraten el suelo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando se alterna el cultivo en ciertos espacios de terrenos, se van a proteger de las plagas, de las enfermedades que pueden tener las plantas y de las malezas que pueden crecer en dicho terreno. Y si se alternan los cultivos año tras año, entonces ya no va a ser necesario usar pesticidas que maltraten el suelo. Qué interesante la información, ¿verdad? Además, otro de los beneficios es que aumenta los nutrientes residuos en el suelo. Los fertilizantes que se agregan al suelo, como estás viendo en la pantalla, mejoran la nutrición de las plantas. Pero también algunas plantas pueden aportar nutrientes al suelo. Esto beneficia a los próximos cultivos que crezcan en el mismo terreno. Por otro lado, otro de los beneficios, si se alterna la producción de plantas, va a favorecer la biodiversidad del suelo. Cada cultivo atrae una fauna determinada. Ello promueve que el suelo mantenga su biodiversidad y sea más rico en nutrientes para las plantas. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? Que la rotación de cultivos año tras año no daña el suelo, sino por el contrario, mantiene los nutrientes que tiene el suelo y también favorece la biodiversidad que hay en dicho espacio de terreno. Vamos a ver ahora otra acción que se debe practicar en la agricultura. Es promover el uso de abonos orgánicos, como por ejemplo usar el compost que estás viendo ahí. Cuando hablamos de compost, ¿a qué se refiere? Se refiere a residuos inorgánicos, como por ejemplo los residuos de las cáscaras de frutas, de ciertos residuos de comida. Todo ello se debe tratar de usar para abono y además también la aplicación de insecticidas ecológicos. Eso debe ser una acción
que se debe practicar en la agricultura. Otra acción que se debe tener en cuenta en la agricultura es gestionar el agua. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos dar buen uso del agua para la agricultura y para el uso directo de las familias que viven cerca de los campos de cultivo. No solamente debemos usar el agua para los cultivos, no, sino que también hay que distribuirlo de manera equitativa para las comunidades que viven en dicho lugar donde hay terrenos de cultivo. ¿Te das cuenta entonces las 3 acciones que se debe practicar en la agricultura? Esto beneficia la biodiversidad y no daña los suelos. Ahora es momento de responder las preguntas. ¿Por qué la rotación de cultivos favorece la práctica de una agricultura que cuida la biodiversidad? Acabamos de ver, ¿verdad?, sobre la rotación de cultivos. ¿Favorece o no favorece la práctica de una agricultura que cuida la biodiversidad? Sí, ¿verdad? ¿Qué decimos entonces? Porque al cambiar el cultivo cada cierto tiempo, beneficia el suelo manteniendo sus nutrientes y la biodiversidad. ¿En tu comunidad practican la rotación de los suelos? ¿Qué otras prácticas favorables para la biodiversidad realizan en la agricultura? Por ejemplo, en mi comunidad no practican la rotación de los suelos. Lo que sí practican es la utilización de abonos orgánicos para el cultivo. ¿Y en tu comunidad practican la rotación de los suelos? Responde la pregunta que hizo Rosemary. ¿Cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? ¿Cómo crees tú? Lo acabamos de ver, ¿verdad? Muy bien. Se puede tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad realizando la rotación de cultivos, utilizando abonos orgánicos y gestionando el agua para la agricultura. ¿Cómo podemos ayudar a Rosemary a orientar a sus vecinos a mejorar sus tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? ¿Recuerdas que en la comunidad de Rosemary los vecinos talaban los árboles y dañaban ciertos terrenos para usarlo en la agricultura? ¿Lo recuerdas? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar a esos vecinos de Rosemary? ¿Qué podríamos hacer para ayudar a Rosemary y pueda orientar ella a sus vecinos? Lo que podríamos hacer es preparar información, preparar imágenes y algún otro material sobre cómo se debe cultivar sin dañar la biodiversidad. De esa manera podemos ayudar a Rosemary para que oriente a sus vecinos. Ahora es momento de evaluar tus aprendizajes. Evalúa cada uno de los criterios, identifica si lo lograste, estás en proceso o en qué debes mejorar. Ahora sí, es momento de despedirme. Pero antes que nada, te animo a que me regales un like, te suscribas al canal y activa la campanita para recibir más videos educativos. Chao, cuídate. Hasta la próxima. Bye.